Muy buenas noches tengan querida comunidad de Cuenta Historias. Hoy estamos reunidos una noche más para dar comienzo a una serie de relatos que estoy seguro les agradarán mucho. Espero que hayan tenido un muy buen día y si por alguna razón no fue así, espero que estas historias puedan transportarlos por un instante a un mundo de misterios. Uno donde todo puede pasar. Apaguen la luz, pónganse cómodos, colóquense los audífonos, que estas historias ya comienzan. Me llamo Saraí y llevo practicando el ciclismo de montaña de manera amateur por unos 3 años. La verdad no es una actividad que hago regularmente. Quizás una vez por semana o una vez cada 2 semanas. Quisiera practicarlo más a menudo, pero el único lugar donde puedo hacerlo es en un parque forestal en el estado de Denver, lugar donde resido. Hace 5 meses atrás, a principios de año, fui un sábado a recorrer aquellas veredas que conocía perfectamente. Por lo regular siempre me ha gustado ir sola, ya que lo siento un poco más satisfactorio. En aquella ocasión inicié mi trayecto como era costumbre. Era temprano, quizás las 10 si no mal recuerdo. La ruta me la sabía casi de memoria. Tenía varios meses rodando por allá, así que solo sería una aventura más para desestresarme como tantas otras. En una parte de ese recorrido, el camino que tenemos que atravesar está a pie de un pequeño cerro, uno de no más de 20 metros de alto. La cima de ese lugar, si no mal recuerdo, es plana y en alguna ocasión se llegó a usar como un mirador, pero debido a su acceso peligroso fue cerrado tiempo después. Siempre que pasaba por ahí, miraba hacia arriba, ya que la vista desde la vereda es muy agradable. Pero en esa ocasión, al pasar por ahí y subir la mirada un poco, pude ver que en aquella orilla donde solía estar el mirador, había 6 personas vestidas con túnicas blancas. Bajé ligeramente la velocidad creyendo que estaba viendo mal, pero no. En verdad, en ese sitio había 6 personas vestidas de pies a cabeza con aquel atuendo. En ese momento sentí una vibra muy pesada y un mareo muy fuerte que casi hace que cayera de la bicicleta. Hice freno total, pues aquel malestar en verdad me estaba afectando mucho los sentidos. Un punzón muy fuerte a la altura de la sien, seguida de una extraña sensación de peligro, empezó a recorrer mi cuerpo. Volví a levantar mi cabeza hacia aquel lugar y me sorprendí al ver que ahora solo estaban 3 hombres únicamente. Y lo más aterrador era que parecía que estaban viendo en dirección a mí. Aunque no se les podía ver la cara, sus cuerpos estaban totalmente inclinados hacia este lado. Sin dudarlo 2 veces y a pesar de mi mal estado, subí a la bicicleta y pedaleé con todas mis fuerzas. Me alejé lo más posible de ahí, pero constantemente volteaba a ver el camino que dejaba atrás por puro instinto. A lo lejos, en el lugar donde me detuve, aquellos 3 hombres restantes salieron de entre la maleza del bosque. De haberme quedado unos minutos más, estoy segura que me hubieran atrapado, porque si bajaron desde aquel punto alto, era porque sin duda venían por mí. Con el tiempo llegué a preguntar a otros ciclistas y montañistas sobre aquellos hombres, de los cuales casi nadie sabe nada, aunque sí los han visto. Lo que se dice muy en el bajo mundo es que es una clase de secta que intercepta a los viajeros incautos, que tienen la mala fortuna de toparse con ellos de frente. La siguiente historia me la contó mi abuelo y data de hace unos 60 años atrás.
cuando él era un joven bicicletero que repartía el periódico en la Ciudad de México. Mi abuelo se llama Serafín, a quien por cierto le envío un saludo, ya que está próximo a cumplir 82 años. Cuando mi abuelo tenía alrededor de 20, trabajaba como periodiquero, si es que así se le puede llamar a aquel oficio. Él se levantaba todas las mañanas a las 2 de la madrugada y en su bicicleta, una de estas antiguas tan populares de la época, recorrió un tramo de 15 kilómetros hasta llegar a la imprenta, donde le daban un gran paquete de periódicos que repartían puestos de revistas, casetas de periódicos y tiendas comerciales. Esa labor ya la llevaba haciendo un muy buen tiempo. Una madrugada, mientras él iba apenas a recoger la mercancía a la imprenta, sobre aquellas calles mojadas por la lluvia de un día anterior, se dio cuenta que en la banqueta estaba un hombre sentado al lado de su bicicleta. En aquel tiempo ver a gente en las calles no era tan común como hoy día. Durante todo el trayecto mi abuelo únicamente llegaba a ver a los barrenderos, policías y uno que otro bicicletero como él, pero nada más. Mi abuelo vio que ese hombre tenía dificultades con su bici, así que no dudó en acercarse a él. Buenas noches, amigo. ¿Tiene algún problema con su bicicleta? Buenas noches. Sí, fíjese que se me ponchó justo ahorita que voy a trabajar aquí en la maquila más adelante. Caray, vaya suerte que tengo. Mi abuelo dice que ese hombre se veía casi de su edad, era casi un jovencito. Sin dudarlo, él lo quiso apoyar. Mi abuelo siempre llevaba consigo parches y herramientas en sus bolsillos porque, al igual que aquel hombre, a mi abuelo también se le llegaba a ponchar su bicicleta. Mi abuelo parchó la cámara de aquel hombre y le ayudó a poner su llanta para que pudiera seguir adelante. Una vez lista, este hombre le extendió la mano a mi abuelo como agradecimiento. Mi abuelo, al estrecharlo, sintió un frío muy gélido que le recorrió toda la columna vertebral. Dijo sentir como si le pasaran un cubo de hielo por la mitad de toda la espalda, iniciando desde abajo y terminando hasta la nuca. Mi abuelo se quedó estático mientras ese hombre se montó a su bicicleta y se fue alejando. Pero dice que al avanzar unos metros, vio como ese hombre junto a su bicicleta se fueron desvaneciendo poco a poco. Él dice que vio exactamente eso. No pudo equivocarse, ya que la calle estaba bien iluminada por las farolas eléctricas. Mi abuelo se persinó porque esa noche lo habían espantado. Él dice que agradece que al menos no fue un alma en desgracia lo que lo asustó, sino más bien fue una de las tantas que solo le gustan jugarle bromas a los más ilusos. Espero que estas historias que nos han compartido sean de su agrado. Les recuerdo que si no están suscritos pueden hacerlo en este momento, es muy simple y sencillo. De este modo me ayudan a seguir trayendo más y mejor contenido, además de crecer esta pequeña y hermosa comunidad de oyentes de historias paranormales. Después de este ligero break, estamos listos para seguir con el resto de historias de esta noche. Mi papá fue ciclista profesional por varios años. Después de su retiro, puso un taller de bicicletas que curiosamente estaba a una cuadra del panteón municipal del pueblo. De ese panteón se cuentan muchas cosas, principalmente sobre apariciones que se dan muy seguido a quienes visitan muy noche ese lugar. Bueno, resulta que una noche mi papá estaba trabajando en su taller como era costumbre. Esa noche en especial cerró una hora más tarde, ya que tenía un par de bicicletas que entregar de manera urgente a uno de sus clientes. Él acostumbraba a cerrar a las 8, pero en esa ocasión lo estaba haciendo poco más de las 9. La zona, aunque es céntrica,
Esa calle donde se sitúa el taller dejaba de tener movimiento muy temprano, ya que no era de las principales. Mi papá ya estaba cerrando la cortina de su local cuando un hombre que traía consigo empujando una bicicleta algo vieja le pidió un servicio. El hombre no era alguien que mi papá conociera como cliente, mucho menos lo había visto pasar por ahí. Con la pena, mi papá le dijo que ya estaba cerrando y no podía ayudarlo. El señor le insistió que solo era cuestión de revisar una de sus llantas, no era gran cosa. Mi papá, con algo de molestia, lo hizo rápido. Revisó aquel detalle en la bicicleta de ese hombre. Tras arreglarlo y al no ser prácticamente nada, no le cobró un solo peso, ya que por cierto él se veía muy humilde. El señor le agradeció a mi padre, subió a su bicicleta y se fue pedaleando por la calle. Mi papá ya había cerrado todo y también estaba afuera en la banqueta listo para irse. Pero le causó intriga a aquel señor. Se le quedó viendo cómo se alejaba por las calles vacías de la colonia. Y le causó mayor intriga ver cómo él pareció haber dado vuelta justo en la entrada del panteón, algo que es casi imposible ya que el panteón cierra a las 7 de la noche. Mi papá con asombro caminó hasta el panteón y confirmó que en efecto estaba cerrado. Papá salió corriendo pues lo que había visto fue un alma en pena. Lo que estoy por contarles es algo que muy probablemente les cause más risas que miedo, pero créame que no estoy loco y lo que vi es en verdad lo que habita en ese sitio. Hace 2 años un grupo de amigos y yo fuimos de expedición a la zona montañosa de la Sierra de Chihuahua. Este lugar es muy conocido, principalmente porque es donde habitan los rarámuris, una de las etnias más famosas de México, en especial por sus grandes corredores, los llamados pies ligeros. Este sitio está lleno de peñascos y senderos muy buenos para el ciclismo. En aquella ocasión, la idea era recorrer aquellos senderos. La cuestión era que esa vez, mientras 6 de mis compañeros y yo recorríamos el lugar, me fui quedando un poco rezagado. En los últimos meses no había tenido mucha actividad, así que todo eso me pasó factura. Apelando a la frase, más vale paso que dure y no trote que canse. Yo solo me quedé descansando sobre aquel sendero un momento, pero al unísono oí un graznido algo peculiar. Era como el de un pato o un ganso, pero mucho más fuerte y grave. Empecé a dar vueltas por todos lados buscando el origen del ruido. Mi sorpresa fue mayor al ver que detrás de aquellas colinas montañosas, una clase de ave gigante salió volando a toda prisa. No espero que me crean, porque sé que es difícil de asimilarlo, pero eso que vi era similar a un dinosaurio, a un pterodáctilo. Sus alas, su pico, todo era como los que había visto en las películas y las revistas. Ese animal salió de mi lado derecho, pasó velozmente y se metió por las montañas de mi lado izquierdo. Cuando por fin pude entrar en juicio, subí a mi bicicleta y le di alcance a mis compañeros, quienes no me creyeron una sola palabra. Ha de ser una de las águilas de la zona, dijeron los que no me tiraron a loco directamente. Desde esa vez comencé a ver canales de cosas paranormales y criptozoología, porque sé que lo que vi no fue un águila. Para mi sorpresa, me he topado relatos o historias de gente de aquella zona que dice haber visto a un pterodáctilo sobrevolando ese sitio. Una historia fue de un trailero y la otra de un habitante rarámuri.
Espero algún día volver y tener pruebas sólidas de lo que habita en ese sitio. Buenas noches, querida comunidad. Me gustaría usar este medio para compartir una experiencia que me ocurrió hace 4 años atrás en estas fechas. Soy originario de una pequeña comunidad de Oaxaca. En ese lugar se tiene la fiel costumbre y tradición que cada 12 de diciembre se hace una peregrinación a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. La razón por la cual se hace ese viaje pueden ser diversas. Algunos lo hacen por alguna promesa o favor que le hayan pedido a la Virgen. Algunos más como agradecimiento o simplemente por devoción. El viaje hasta ese lugar se puede hacer de diversas formas, ya sea a pie, en transporte o en bicicleta, siendo esta última de las más populares. En mi pueblo cada año un grupo de personas hacen este recorrido en bicicleta que dura aproximadamente 3 días. Hace 4 años me apunté por primera vez para hacer la peregrinación a la basílica. Un par de meses antes estuve preparándome físicamente para el viaje, ya que al ser mi primera vez, el recorrer esa enorme distancia es agotador y si no estás bien preparado puede costarte muy caro. Todas las tardes después que salía de la escuela me subía a mi bicicleta y pedaleaba alrededor de todo el pueblo para ir tomando cada vez más resistencia. Por lo regular me hacía unas 4 horas de ciclismo diario. Salía como a las 5 de la tarde y llegaba a las 9 de la noche. En una ocasión que salí a hacer mi recorrido habitual, la noche ya había caído y me encontraba regresando. Transitaba sobre el lateral de la carretera que lleva a mi pueblo. Por suerte, este lugar no es tan transitado por automóviles, así que podía avanzar con tranquilidad. Ese tramo de carretera es muy solitario. No hay luces, tampoco algún tipo de casa cerca. Lo único que iluminaba mi andar eran las luces de mi bicicleta destellando. Me encontraba completamente solo cuando oí como varias voces parecían hablar. Respiraciones agitadas también se escuchaban. Giré mi vista a los lados, pero no vi nada. Volteé para atrás y vi como varios ciclistas venían detrás de mí. Más de una docena de ellos venían pedaleando a toda prisa en la misma dirección que yo. Hasta esa noche no había visto a tantos ciclistas en aquella carretera. Me había llegado a encontrar a un par de vez en cuando, pero no a tantos. En un abrir y cerrar de ojos, todos aquellos ciclistas me dieron alcance. Pasaban a mi lado como si nada. Solo prestaban atención al frente. Buenas noches, les dije con la respiración agitada por el viaje, pero ninguno de ellos me respondió. Traté de reconocer a aquellos ciclistas que iban vestidos todos con ropa deportiva, cascos y algunos con gafas, pero para mi mala suerte no ubiqué a ninguno de ellos. Han de ser de otro pueblo, pensé. Pero hasta donde yo sabía, mi pueblo era el único de esa zona. Todos los ciclistas me rebasaron y se fueron alejando más y más hasta el punto donde mi luz dejó de alumbrarlos. Otra cosa que también se me hizo extraño era que no llevaban algún tipo de luz en su andar. Pedaleé por 20 minutos más hasta llegar al pueblo. En la entrada del lugar está un señor al que le dicen Don Chaca. Él siempre se sienta todas las noches solo a ver la calle, solo a eso. Al verlo le pregunté de aquellos ciclistas que vi en el camino, pero
Don Chaca dijo que llevaba más de una hora en ese lugar y nadie, mucho menos una docena de ciclistas, habían pasado por ahí. No había forma que esos ciclistas se hubieran desviado. Ese es el único camino disponible. Todo lo demás a su alrededor solo es campo. Eso pasó simplemente como una anécdota algo extraña. Hasta el 12 de diciembre que se hizo el viaje, creí que quizás ahí vería alguno de los ciclistas de esa noche, pero no vi a ninguno, lo que me dejó pensando si en verdad esos ciclistas existieron. Mis abuelos viven en un rancho en Michoacán. Ese rancho es muy grande y tiene amplios campos que lo conforman. Cada verano mis padres me llevaban de vacaciones hasta ese lugar para estar algunos días. De las cosas que más me gustaban hacer era recorrer el rancho en bicicleta. Una mañana tomé mi vieja bici y fui a dar unas vueltas por los amplios pastizales. Estuve una media hora pedaleando cuando una de mis llantas se ponchó. Para mi mala suerte me dejó en medio de un pequeño bosque que está a orillas del rancho. Revisé qué tan grave había sido aquel pinchazo. Me di cuenta que mi llanta no tenía remedio. Aquello que la ponchó la había desgarrado por completo. Regresé unos metros para ver qué rayos había hecho eso. En el suelo estaba una clase de tronco muy puntiagudo que salía del suelo. Traté de sacar aquel tronco, pero estaba muy fijado en el suelo. Con algo de fuerza tiré de él y me llevé una terrible sorpresa al ver que no era un tronco, era un pedazo de hueso roto. Aún más perturbador era que este era la mitad de un cráneo. El cráneo de una persona. Tomé la bicicleta y la empujé lo más rápido que pude para salir de ahí. Tardé más de una hora para llegar al rancho, donde traté de disimular lo que había visto en el bosque. Mi padre, quien me conoce perfectamente, preguntó qué sucedía. No pude mentirle y le dije lo que vi en ese lugar. Él le dijo a mi abuelo, quien mandó a algunos trabajadores del rancho para ver de qué rayos se trataba eso que vi. Tal cual lo dije, eso era la mitad de un cráneo humano, y justo en ese lugar debajo de la tierra estaban los demás restos humanos de ese cuerpo. La razón por la cual mi abuelo quiso investigar eso es porque hace unos meses un trabajador del rancho desapareció sin dejar rastro, lo cual resultó ser que no desapareció, sino que lo habían matado. Su cráneo estaba partido por algo que lo golpeó con tal fuerza que provocara su deceso. En realidad no sé qué desenlace tuvo aquella tragedia, pero dice mi padre que gracias a mí pudo resolverse aquel crimen. Ya vamos a mitad de camino en este pequeño viaje de misterios y enigmas. Date un respiro para ponerte aún más cómodo. Toma el aire nuevamente, ya que las siguientes historias son aún más extrañas. Te recuerdo que si no quieres perderte ningún capítulo de estas historias, actives todas las notificaciones y estés pendiente al canal. A diario relatos que te dejarán la sangre helada. Ahora bien, continuemos. Vivo en los Estados Unidos, en California en concreto. Desde hace años me dedico a la creación y administración de eventos deportivos. El ciclismo de montaña es el que con mayor frecuencia se suele hacer. Hace unos meses iniciamos la modalidad de Tour Nocturno.
en el cual un grupo de ciclistas recorre por la noche un sendero en el Parque Ecológico del Estado, en busca de vivir otra experiencia distinta a la del día. Recuerdo que desde que se hizo la primera ruta nocturna, varios de los participantes dijeron ver y escuchar cosas en un tramo en específico del sendero. Oigo cadenas, voces de gente gritando y el ruido de un motor. Es lo que varios decían. Aquellas experiencias se repetían semana con semana. En su gran mayoría los que recorrían el sendero decían presenciar cosas paranormales. Incluso con el tiempo el tour se convirtió más en un atractivo de terror que de recreación. Una noche, cuando estaba con algunos colegas, decidimos recorrer aquel sendero. A pesar de ser nosotros quienes lo hicimos, nunca lo habíamos recorrido de noche. Nos montamos en las bicicletas y comenzamos a pedalear. Al llegar justo a la curva donde se dice pasan las cosas paranormales, de inmediato sentimos un aire muy frío en la zona. Por alguna razón el pedalear se volvía muy complicado. Era como si estuviéramos subiendo una cuesta, pero ese lugar es completamente plano. ¿Oyeron eso?, dijo uno de mis compañeros. Lo que se oía a lo lejos eran ruidos de cadenas chocando. Debido a la oscuridad de la noche y a la inmensidad del bosque, prácticamente nada se podía ver, nada que no fuera alumbrado por nuestras linternas. Démonos prisa para salir de aquí. Creo que no es un juego después de todo, dije con algo de miedo. Más adelante se escuchó como un hombre gritaba y pedía ayuda. Pedía que lo rescataran. El ruido era tan claro y nítido que nos paramos porque creímos que en verdad alguien necesitaba ayuda. Pero lo extraño era que la voz de quien gritaba parecía cambiar de lugar. Adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda. De todos lados se oía. Finalmente, mientras seguíamos detenidos, vimos como decenas de ojos brillantes se podían ver entre la maleza del bosque, pero eran decenas de ellos. ¿Qué carajos es eso?, gritó mi compañero. Enseguida montamos las bicicletas y avanzamos a toda prisa para salir de aquel sendero. Por algún tiempo seguimos dando aquel tour nocturno, pero en últimas fechas, en uno de estos recorridos, un ciclista fue atacado por algo que desconoce. Debido a eso tuvimos que clausurar los recorridos, ya que algo hay en ese lugar que va más allá de nuestra comprensión. Pocas veces en la vida he sentido miedo, y aunque por muchos años me he jactado de ser alguien sumamente valiente, nunca debemos creer que el temor jamás llegará a nosotros. Mi nombre es Sebastián y vivo en la provincia de San Lucas, un pueblo muy chico de Baja California Norte. Esta historia me sucedió cuando yo era un adolescente por allá del 2008. En ese entonces mis papás me habían encomendado ir todas las tardes después de salir de la escuela y de hacer mis deberes, a ayudar a mis abuelos que vivían a las afueras de nuestro pueblo. Ellos ya eran de edad avanzada y aunque siempre se habían valido por sí mismos, nunca estaba de más echarles una mano. Mis abuelos tenían una pequeña granja y yo era el encargado de apoyarlos en lo que necesitaran. El camino de mi casa a la de mis abuelos lo hacía siempre en bicicleta. Debo destacar que esta tenía una pequeña parrilla en la parte trasera. Por lo regular regresaba antes de las 7 de la noche cuando aún había muy buena luz de sol.
Esto lo hacía por una sencilla razón. A mis abuelos no les gustaba que yo anduviera tan noche por esos lugares. Entre la casa de mis abuelos y el pueblo había unos 2 kilómetros de distancia y en medio se hallaba un gran campo abundante en bosque, mismo que ocupaba uno de esos 2 kilómetros de distancia. La zona era transitada por el día por más granjeros, pero después de las 7 ya nadie pasaba por ahí. La razón del por qué casi nadie pasaba era por una vieja leyenda que se corría de boca en boca. Según mi abuelo, aquella zona boscosa es un lugar donde extrañas cosas pasan. Extrañas como oír, ver y sentir, como si alguien te viniera siguiendo. Mi abuelo más en específico llegó a tener ciertos encuentros con una sombra negra de la cual solo destacaba sus ojos blancos, mismo que yacía parado a un costado del camino, y que lo había visto muy de madrugada cuando él pasaba por causas de fuerza mayor manejando su vieja camioneta. Si un día te lo llegas a encontrar, solo hazle caso a lo que te diga. Nunca trates de contradecirlo, decía mi abuelo. Yo al ser un adolescente solo creí que lo que me decían eran más que cuentos que se le decían a los más chicos para espantarlos. Una noche cuando regresaba de la casa de mis abuelos en mi bicicleta, y antes de entrar a la zona boscosa, mi bici sufrió un pinchazo en una de sus llantas. Esto me obligó a bajarme y parchar su cámara. Por suerte siempre llevo un kit básico para este tipo de cosas, así que no fue mayor problema. Pero lo que sí empezó a hacerlo fue el ver que la luz del sol ya se iba metiendo en el horizonte y la oscuridad llegaba hasta donde yo estaba. Con mi bicicleta ya arreglada me puse a toda marcha. Y aunque iba rápido no fue suficiente para evadir la oscuridad que ya me había atrapado en pleno bosque. Respiré hondo y seguí pedaleando. De un momento a otro sentí la bicicleta más pesada. Me costaba avanzar. Era como si llevara algo a cuestas. Sentí como si alguien me abrazara por la cintura muy suavemente, para después escuchar una voz que me dijo: si no pedaleas más rápido nos vamos a detener. Giré mi cabeza hacia atrás y vi una sombra negra con brillantes ojos blancos que venía sentado en la parrilla de mi bicicleta, y era ella quien me venía abrazando de la cintura. Pegué un grito y tambaleé la bicicleta, pero afortunadamente no me caí de ella. A mi mente vino casi de inmediato aquella historia que mi abuelo me había contado hace tiempo. Además que, como le repito, yo no soy alguien tan fácil de espantar. Fue por eso que traté de mantener la calma en aquella situación que era más que aterradora, pues quien venía sentado detrás mío era aquella cosa que la gente había visto en el bosque. Seguí pedaleando sin decir una sola palabra. Solo sentía como aquello negro me abrazaba de la cintura y podía oír una respiración muy lenta en mi cuello. Solo ayúdame a salir del bosque. Fue lo que eso me dijo con un susurro en el oído. Yo no contesté nada, pero le hice caso siguiendo lo que en su momento me dijo mi abuelo de nunca contradecir a eso. A mi bicicleta le hice los cambios para que el pedalear fuera más fácil, y aunque estaba en el cambio más blando, aún me costaba avanzar mucho. Era como si la sombra subiera su peso a cada segundo. Por suerte, muy al frente ya se veía cómo finalizaban los altos árboles que señalaban el término del bosque. Estando a unos cuantos metros, aquellas manos que me sostenían de la cintura se fueron soltando. Una voz casi de susurro dijo: gracias por el viaje.
para después y sorpresivamente salir disparado a toda prisa, como si me hubieran dado un fuerte empujón, todo debido al sentir cómo la bicicleta dejó de tener ese peso en exceso en la parrilla. Tenía muchas ganas de voltear hacia atrás, pero el miedo me impidió hacerlo. Quizás si lo hacía vería algo que jamás se me olvidaría de la cabeza. La siguiente historia es una que a la fecha, y aunque yo estuve presente cuando llegó a pasar, no puedo dar certeza en qué terminó. Antes que nada me presento, me llamo Kevin y vivo en el pueblo de Mendoza, en Querétaro. Este lugar es uno relativamente chico donde la mayoría de las personas se conocen. Aquí mismo, y hace unos 6 años atrás, vivía un muchacho de nombre Isidro. Él era unos 5 años mayor que yo en ese entonces y tenía como pasatiempo el ciclismo. Él se había comprado una bicicleta profesional y cada año en fechas de diciembre iba a la Basílica de Guadalupe en las famosas peregrinaciones. Isidro era muy amigo de mi hermano, pues ambos estudiaron juntos en la preparatoria. Seguido venía a buscarlo e incluso mi hermano lo acompañaba a dar sus vueltas a las veredas y pueblos circunvecinos. Recuerdo que una noche como a las 11 más o menos, Isidro vino a buscar a mi hermano a la casa. Esa noche yo vi todo desde la ventana del cuarto que compartía con mi hermano, pues el ruido que hizo al salir a ver a Isidro me despertó. Por la ventana vi como aquel muchacho Isidro le decía algo a mi hermano que no lograba oír, pero por los ademanes y gestos que hacía parecía estar muy alterado. Isidro tenía puesto su traje de ciclista además de su casco y por supuesto su bicicleta estaba a su lado, todo signo que venía recién de haber ido a dar sus vueltas rutinarias. En un momento Isidro pareció alterarse más de lo que ya estaba. Sacudió a mi hermano y le mostró su bicicleta. Señaló una parte de la rueda trasera que se veía totalmente destruida. Al subir su tono de voz hizo que escuchara una fracción de esa conversación que tenían, siendo que: "Te digo que esa maldita cosa me está siguiendo". Fuera lo único que llegara a escuchar. Mi hermano creo que invitó a pasar a Isidro a la casa por los ademanes que le hizo, pero Isidro rechazó la oferta. Se arrodilló un momento y secó lo que parecían ser lágrimas o sudor de su rostro. Mi hermano se metió a la casa. Isidro dio media vuelta y se fue a no sé dónde, ya que la dirección que tomó no era la de su casa. Cuando mi hermano entró a la casa, mis papás le preguntaron qué había pasado. La cara de mi hermano era de preocupación, no mucha, pero lo suficiente como para ser notoria. Mis papás y él hablaron por unos minutos para después cada quien regresar a sus respectivas camas. Muy temprano, como a las 6 a.m., la familia de Isidro vino a la casa preguntando por él, ya que no había llegado a su casa. Mi hermano le dijo todo lo que sabía, siendo así que su familia siguiera su búsqueda. Como al mediodía, más de medio pueblo ya sabía de la desaparición del ciclista y dieron apoyo a la búsqueda. Horas más tarde, un grupo de personas que buscaban en las veredas colindantes donde Isidro solía rodar dijo haber hallado su bicicleta. Esta estaba maltrecha, tenía un enorme golpe en la llanta trasera, aquel mismo golpe que yo había visto en la noche, pero viendo más detenidamente no era un golpe como tal, más bien era una clase de mordida o zarpazo.
pues el aluminio estaba completamente desgarrado. Además de la bicicleta se encontraron algunos trozos de tela del traje de Isidro, pero del muchacho no se halló ni rastro. Era como si la tierra se lo hubiera tragado vivo. Se manejaron muchas teorías por semanas. Quizás alguien se lo llevó a modo de extorsión, pero a la casa de la familia nunca llegó algún tipo de mensaje de rescate. Además que en el pueblo todos se conocen y se sabe muy bien cuando alguien tiene problemas con la demás gente. E Isidro no era una de esas personas. Meses después se empezó a rumorar que Isidro se había metido en cosas oscuras. Dicen que lo habían visto jugar la famosa Ouija en medio del bosque cuando salía a rodar. Esta historia tiene ligero apoyo, pues mi hermano sí lo llegó a ver practicar aquel ritual. Así que se empezó a decir que el ciclista quizás se lo llevó algo que él contactó por ese medio, pero eso es solo una leyenda y nadie sabe a ciencia cierta qué le pasó al ciclista. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.